Desde hace un tiempo pensé en compartir lo que me pasó, pero siempre me frenaba la vergüenza. Hoy siento que necesito soltarlo, porque quizá alguien que lea esto esté viviendo algo parecido y le sirva de advertencia o de impulso. Durante años creí que estaba en el matrimonio perfecto. Éramos dos universitarios con sueños enormes, que se prometieron apoyo mutuo por encima de todo. Yo estudiaba finanzas y me apasionaba detectar riesgos en balances que otros pasaban por alto. Él, tecnología, siempre con ideas revolucionarias. Nos juramos que no habría competencia, que cada logro del otro sería también propio. Yo realmente creí en ese pacto y durante mucho tiempo actué como si fuera la base sólida de mi vida. Al terminar la universidad, me lancé a abrir mi pequeña consultoría desde casa. No era nada lujoso, una mesa prestada, una computadora vieja y mucho café para aguantar jornadas interminables. Aún así, tuve aciertos que me llenaban de orgullo. Un informe mío ayudó a un cliente a evitar perder millones en un fraude, y hasta salí citada en un periódico financiero. Mientras tanto, mi marido empezaba desde abajo en startups, y yo estaba en cada entrevista, en cada decepción, en cada triunfo mínimo. Cuando le ofrecieron un cargo importante en Seattle, no dudé. Cerré mi cartera de clientes, empaqué todo y lo seguí. Me repetía que era un paso adelante para ambos, que no había renuncias, sino apuestas por nuestro futuro. Con el tiempo, empecé a notar pequeñas grietas en esa promesa que nos habíamos hecho. Al principio eran detalles sutiles. En cenas con compañeros de trabajo, él ya no hablaba de mí como la mujer que derrumba fraudes desde su escritorio, sino como alguien que hacía consultorías caseras o proyectos pequeños para pasar el tiempo. En esos momentos yo sonreía, tragándome la incomodidad, convencida de que no valía la pena discutir por un comentario. Pero por dentro, sentía cómo se iba borrando la imagen de socia y aparecía lentamente la etiqueta de esposa con hobbies. Era doloroso, porque sabía el valor real de lo que hacía, pero empezaba a notar que para él ya no contaba de la misma forma. La llegada de Tyler, su jefa directa, terminó de inclinar la balanza. Ella era de esas personas que saben herir sin levantar la voz. Me saludaba con amabilidad, pero siempre encontraba la forma de dejarme en ridículo. Llamaba mi trabajo quaint, como si fuera algo pintoresco, y se reía de que yo ayudara a pequeños inversionistas en lugar de estar en el verdadero juego. Lo peor era ver cómo mi marido absorbía sus palabras. Poco a poco dejó de escuchar mis análisis de mercado, y cada vez que hablábamos de algo financiero me respondía con un «Tyler dice que...». La mujer con la que compartía mi vida había pasado a verme con los ojos de otra persona, y no con los suyos. La exclusión fue creciendo de forma silenciosa pero constante. Cada vez que había un evento corporativo, Tyler se las arreglaba para que yo quedara fuera de lugar. Reuniones programadas justo cuando yo tenía compromisos, invitaciones a las esposas en un tono condescendiente que dejaba claro que no encajaba allí. En casa, Ryan ya no compartía conmigo decisiones importantes ni buscaba mi opinión como antes. Se limitaba a repetir frases de su jefa como si fueran mandamientos, mientras mis aportes quedaban en segundo plano. Yo sentía que la sociedad que habíamos construido se transformaba en una jerarquía donde él era el profesional con mayúsculas y yo, un simple apéndice decorativo. El golpe más duro llegó en el gala anual de la empresa. Había esperado esa noche con ansias, pensando que sería la oportunidad de volver a mostrar que todavía era alguien que valía. Me preparé durante semanas, estudié tendencias de mercado para poder conversar con propiedad y elegí con cuidado un vestido elegante pero sobrio. Sin embargo, al llegar, me encontré con la peor humillación de mi vida. En mi asiento, el cartel con mi nombre había sido reemplazado por uno, que decía «Pathetic Gold Digger Nobody». Escuché las risas alrededor. Vi cómo la sala entera disfrutaba de la broma cruel
Y lo más doloroso fue ver a Ryan callado, inmóvil, sin pronunciar una sola palabra en mi defensa. Esa noche, mientras intentaba mantenerme de pie en medio de las miradas, sentí como algo dentro de mí se quebraba. No era solo la humillación pública, sino la certeza de que estaba sola. El hombre que había prometido ser mi aliado se convirtió en un cómplice del silencio. Salí del evento como pude, con las manos temblando y un nudo en la garganta que me impidió llorar en ese instante. Pero en el fondo, esa herida también encendió algo. Comprendí que no podía seguir esperando que alguien me defendiera. Si quería recuperar mi dignidad, tendría que hacerlo por mis propios medios. Al día siguiente, todavía con el estómago revuelto, abrí mi laptop y volví a lo que mejor sabía hacer: analizar datos, buscar inconsistencias, detectar fraudes. Empecé a revisar los informes de la empresa donde Ryan trabajaba y me encontré con patrones extraños: ganancias infladas, movimientos de acciones sospechosos, balances maquillados. Cuanto más leía, más evidente era que había un esquema fraudulento detrás. Fue ahí cuando decidí crear un perfil anónimo en foros financieros, Equity Watchdog 47. Con ese seudónimo comencé a publicar reportes detallados, con gráficos y pruebas que respaldaban cada palabra. Era mi forma de recuperar la voz que me habían intentado arrebatar. Al año principio pensé que mis publicaciones pasarían desapercibidas, como tantas denuncias que se pierden en la red. Pero ocurrió lo contrario. Los reportes empezaron a circular entre inversionistas y periodistas, y pronto recibí mensajes privados de empleados internos que confirmaban lo que había descubierto. Algunos me enviaban documentos, capturas de pantalla de correos, incluso presentaciones que mostraban cómo se maquillaban resultados para engañar al mercado. Cada nuevo dato reforzaba la magnitud del fraude. No era un simple error contable, era un esquema diseñado para inflar la imagen de la empresa y beneficiar a unos pocos. El efecto dominó no tardó en llegar. Mis reportes se compartieron en redes financieras, las acciones comenzaron a desplomarse y la SEC anunció una investigación formal. Los periódicos sacaban titulares casi a diario, y por primera vez en meses sentí que mi voz tenía peso real. Lo más impactante fue cuando filtraron correos que mostraban que Tyler había participado activamente en estas prácticas, y peor aún, que había organizado la humillación en el gala como una forma de intimidar. La mujer que parecía intocable empezó a convertirse en el blanco de todas las acusaciones, y con ella arrastraba también a mi marido, que había sido su sombra leal. Cuando Tyler fue suspendida de su cargo, la noticia corrió como pólvora en todos los portales financieros. La imagen de ejecutiva brillante se desplomó de un día para otro, reemplazada por la de alguien capaz de manipular resultados y humillar a otros para mantener el control. Ryan, que había apostado todo a su cercanía con ella, quedó atrapado en la misma red de desprestigio. Sus colegas dejaron de confiar en él, y las oportunidades que antes parecían infinitas se cerraron de golpe. Desde fuera, yo observaba esa caída con una mezcla extraña de dolor y liberación. No era fácil ver cómo alguien a quien amaste se hundía, pero también sabía que había tomado decisiones que lo llevaron hasta allí. Yo, en cambio, decidí cortar por completo ese lazo. Dejé la casa que compartíamos y me mudé a un pequeño apartamento que alquilé con mis propios ahorros. Al principio me sentí perdida, rodeada de cajas y de silencio, pero también respiré una paz que hacía tiempo no conocía. Era la primera vez en años que no tenía que medir mis palabras para no incomodar a nadie, que podía volver a pensar en mis propios proyectos sin sentirme menospreciada. Poco después, recibí una propuesta de un fondo de no sensen, inversión que había seguido de cerca mis reportes anónimos. Querían que liderara un área de investigación y riesgos. Acepté sin dudar. Era el reconocimiento que había esperado tanto tiempo,
pero sobre todo, era la oportunidad de volver a creer en mí. El contraste con mi vida anterior era abismal. Pasé de ser presentada como la esposa con proyectos caseros, a estar en reuniones donde mis análisis determinaban inversiones de millones. Cada vez que uno de mis reportes prevenía una pérdida o señalaba un riesgo que otros habían pasado por alto, sentía que recuperaba una parte de mí misma. Mis nuevos colegas me trataban con respeto, escuchaban mis argumentos y me pedían consejo. No necesitaba mencionar lo que había pasado, porque mi trabajo hablaba por mí. Era extraño, después de tanta humillación, volver a sentirme valorada, casi como si me estuviera redescubriendo. Mientras tanto, las noticias sobre Tyler y Ryan no paraban de salir. Ella enfrentaba cargos formales por fraude y manipulación, y él había quedado completamente marginado del sector. En 6 meses, todo se había invertido. Quienes habían reído de mí en el gala ahora leían mis análisis en publicaciones financieras y me citaban como referente en foros especializados. Y aunque mucha gente me preguntaba si lo que sentía era venganza, la verdad es que lo que predominaba era alivio. Alivio de no depender ya de la validación de alguien más, de haber demostrado ante los demás, pero sobre todo ante mí misma, que nunca fui un nadie. Lo más simbólico de todo ocurrió una tarde, cuando me invitaron a dar una charla en una conferencia sobre ética financiera. Estaba frente a un auditorio lleno, hablando de la importancia de detectar patrones de fraude y de cómo la independencia analítica podía salvar no solo inversiones, sino también carreras. Al terminar, varias personas se me acercaron para agradecer, diciendo que mis publicaciones anónimas les habían dado fuerzas para denunciar irregularidades en sus propias empresas. Escuchar eso me conmovió profundamente, porque entendí que lo que había nacido de mi dolor personal se había convertido en algo mucho más grande. Una voz colectiva contra la corrupción. Esa noche, al llegar a mi apartamento, abrí una botella de vino barato, como las que solíamos abrir en la universidad para celebrar cualquier logro, y pensé en todo lo que había pasado. Recordé el pacto inicial con Ryan, las risas en el gala, las lágrimas que me había tragado, y me di cuenta de que la verdadera alianza que necesitaba era conmigo misma. Ya no era la mujer reducida a esposa de, ni la que debía soportar silencios cómplices. Era alguien que había caído y se había levantado con más fuerza, alguien que había transformado la humillación en motor. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz con lo que veía en el espejo. A partir de ese momento, me enfoqué en construir una vida que ya no dependiera de la validación de nadie. Mis días estaban llenos de trabajo exigente, pero gratificante, y mis noches las dedicaba a aprender cosas nuevas o simplemente a disfrutar del silencio sin miedo a ser juzgada. Era curioso. Aquello que antes me pesaba, el hecho de estar sola, empezó a convertirse en un espacio de libertad. No necesitaba medir mis palabras ni mis gestos. Podía volver a ser yo sin el filtro constante de la comparación. Y aunque la soledad a veces dolía, también me enseñaba a valorar la independencia que tanto había sacrificado en el pasado. Mientras tanto, veía cómo el caso contra Tyler avanzaba en los tribunales y cómo Ryan desaparecía poco a poco del mapa profesional. Recibí un par de correos suyos en los primeros meses, mensajes confusos entre disculpas y excusas, que decidí no responder, no porque guardara rencor, sino porque ya no tenía sentido abrir de nuevo esa puerta. Yo había aprendido, a la fuerza, que no se puede sostener una vida sobre un pacto que el otro rompe sin remordimiento. Mirando atrás, entendí que la humillación del gala fue el punto de quiebre, pero también el inicio de mi reconstrucción. Si no hubiera vivido esa traición, quizá nunca habría descubierto de lo que realmente era capaz. Con el paso de los meses, mi nombre empezó a aparecer en artículos de análisis financiero y en entrevistas de radio sobre prevención de fraudes.
Al principio me daba vergüenza escuchar mi propia voz en esos espacios, pero después entendí que era el reconocimiento natural a años de esfuerzo silencioso. Lo que antes era visto como un hobby casero, ahora era valorado por profesionales de alto nivel. Cada vez que alguien me decía que confiaba en mis reportes para tomar decisiones de inversión, sentía que se cerraba un ciclo, como si todas las veces que me subestimaron encontraran finalmente su respuesta. Un día, recibí una invitación para colaborar en un comité asesor de una institución que trabajaba con transparencia corporativa. Acepté sin pensarlo. En ese espacio conocí a personas que habían pasado por situaciones similares, profesionales ignorados, despedidos o humillados por denunciar irregularidades. Compartir experiencias con ellos me dio aún más perspectiva. Comprendí que mi historia no era un caso aislado, sino parte de un problema más grande, donde muchas voces eran silenciadas. Esa red de apoyo se convirtió en otra forma de sanar, porque me recordaba que ya no tenía que cargar sola con lo que había vivido. Aunque mi vida había tomado un rumbo nuevo, hubo noches en que los recuerdos regresaban con fuerza. Cerraba los ojos y volvía a escuchar las risas del salón aquella vez, el murmullo de la gente leyendo el cartel humillante en mi mesa y la inmovilidad de Ryan mirando sin hacer nada. Esas memorias dolían, pero aprendí a no reprimirlas. Eran la prueba de lo que había superado. Me repetía que no debía olvidar, porque de ese dolor nació la decisión que cambió todo. Convertí esos recuerdos en un recordatorio de que nunca más iba a permitir que alguien apagara mi voz. En paralelo, empecé a recibir mensajes de mujeres que habían leído mi historia en foros o en artículos y que me contaban sus propias experiencias de menosprecio y humillación en entornos laborales. Algunas me decían que mi ejemplo las había animado a presentar denuncias o a dejar relaciones tóxicas. Esos testimonios me conmovían profundamente, porque entendí que lo que yo había vivido, por más doloroso que fuera, estaba sirviendo para que otras no se sintieran solas. Era como si la herida se transformara en una cicatriz útil, no solo para mí, sino también para quienes necesitaban ver que sí era posible levantarse. Recuerdo especialmente un mensaje de una joven que me escribió diciendo que había estado a punto de abandonar su carrera porque su pareja constantemente le repetía que su trabajo no tenía futuro. Al leer mi historia, encontró la fuerza para no rendirse y buscar un nuevo empleo donde la valoraran. Ese tipo de respuestas me hicieron llorar más de una vez frente a la pantalla, porque me recordaban a mí misma unos años atrás, dudando de mi propio valor por las palabras de alguien que debía apoyarme. Era un espejo doloroso, pero también una confirmación de que había valido la pena exponer lo que me pasó. Poco a poco, mi rutina se estabilizó. El trabajo, los nuevos proyectos y hasta el simple hábito de cocinar para mí misma sin sentirme juzgada se convirtieron en pequeños símbolos de independencia. Había aprendido a disfrutar de mi propia compañía, a llenar los silencios con música o con libros que siempre había querido leer. Era como si hubiera recuperado partes de mi identidad que había guardado en un cajón durante años. A veces me preguntaba cómo habría sido mi vida si nunca hubiera seguido a Ryan a Seattle, pero enseguida me detenía. No se trataba de borrar el pasado, sino de entender que incluso de lo más doloroso podía salir un nuevo comienzo. Con el tiempo también me enfrenté a la última prueba: ver a Ryan de nuevo. Coincidimos por casualidad en un café del 1907 Centro, meses después de nuestra separación. Estaba desmejorado, con un aire de derrota que contrastaba con la seguridad arrogante que solía mostrar. Me miró como si quisiera decir algo, pero no salió palabra. Yo lo saludé con un gesto breve y seguí mi camino. En otro momento de mi vida, quizá habría sentido la necesidad de escuchar una explicación o una disculpa. Ese día, en cambio, lo único que sentí fue distancia. Era como si ya no formara parte de mi historia, sino de un capítulo cerrado.
Esa experiencia me confirmó algo que había tardado mucho en aprender. No necesitaba un cierre de su parte. El verdadero cierre lo había encontrado yo misma. El día que decidí levantarme del suelo después del gala y recuperar mi voz a través de mis reportes. Lo entendí con claridad en ese instante. No era la justicia externa lo que me había liberado, ni siquiera la caída de Tyler o de Ryan, sino el haberme elegido a mí. Fue una sensación extraña, como si finalmente pudiera soltar un peso que había cargado durante años. 6 meses después de aquel encuentro casual, mi vida ya no tenía nada que ver con lo que había sido. Había consolidado mi lugar en el fondo de inversión y dirigía un equipo de analistas que respetaban y valoraban mi criterio. Cada vez que se tomaba una decisión importante basada en un informe mío, sentía que aquella etiqueta cruel del gala, Pathetic Gold Digger Nobody, perdía más peso, hasta convertirse en un recuerdo sin poder. A veces incluso me reía sola, pensando en cómo habían intentado reducirme a un insulto, sin imaginar que justamente ese momento se convertiría en el impulso que necesitaba para renacer. Hoy, al mirar hacia atrás, no siento orgullo por la caída de Tyler ni por el ostracismo de Ryan, aunque sean consecuencias inevitables de sus propias elecciones. Lo que realmente me llena es haber recuperado mi dignidad, mi independencia y la certeza de que no necesito que nadie más me valide para saber quién soy. Aprendí que subestimarme fue su error más grande, pero también mi oportunidad de demostrarme a mí misma de lo que era capaz. Y aunque todavía cargo con cicatrices, ahora sé que son parte de mi fortaleza. Son la prueba de que sobreviví y de que nadie más podrá definirme nunca como un nadie. Hoy comparto esta historia aquí porque sé lo que es sentirse invisible, ridiculizada y atrapada en un lugar donde parece que nadie escucha tu voz. Quiero que quede claro que no fue fácil, que hubo días en los que pensé que no tenía fuerzas para seguir. Pero también quiero que quede claro que es posible levantarse, que incluso en medio de la humillación más dolorosa puede haber una chispa, una decisión que te devuelva a ti misma. Mi chispa fue ese cartel en el gala. Lo que hicieron para destruirme terminó siendo lo que me reconstruyó. Si alguien que está leyendo esto se siente en ese punto de quiebre, solo puedo decirle algo. No ignores tu voz, no la minimices. Nadie que te quiera debería hacerte sentir menos. Y aunque duela empezar de cero, créeme, vale la pena. Hoy miro mi vida y sé que no necesito que nadie me ponga un título para tener valor. Mi historia no es de venganza, sino de recuperación. Me costó cicatrices, pero me devolvió algo que no tiene precio: la certeza de que nunca fui un nadie.